Asturias es una tierra cargada de misterios e historias inquietantes olvidadas en el tiempo. Existen lugares que quedan estigmatizados por las huellas de un pasado oscuro. Mi vida ha estado ligada siempre a lo desconocido, a consecuencia de una percepción especial. Como investigador incansable, me gusta obtener respuestas y llegar a una conclusión. Soy Marián Coya. Soy Fernando Alonso. Y juntos vamos a mostrarles la otra cara de Asturias, la Asturias oculta. Sin duda, los indianos contribuyeron a forjar la historia de Asturias. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos asturianos emigraron a América. Viajaban con un propósito de una vida mejor y volver con riquezas a Asturias, y algunos lo lograron. Uno de sus símbolos de identidad eran las casonas que construían, muestra de esa riqueza y ostentación. Otros terminaron arruinados. En Asturias aún existen muchos descendientes de aquellos indianos. Hoy vamos a contar la historia de una familia que pasó de la cúspide de la riqueza a sumergirse en el fracaso y el abandono. Y además van a ser testigos de nuestra experiencia vivida años atrás, en un lugar relacionado con esta familia que yo calificaría de aterrador. Sí, efectivamente, además de contarles nuestra experiencia, van a poder visualizar contenido inédito, jamás publicado, de todo lo que nos sucedió en aquel lugar. Nos encontramos en Barcellina, en las afueras de Luarca. Justo aquí detrás se encuentra el lugar donde comienza esta historia.
En las afueras de Luarca, en Barcellina, se encuentra Villa Excelsior, una mansión que estuvo en estado de abandono durante muchos años, pero que constituye uno de los símbolos más representativos de la arquitectura indiana en Asturias y también de la ostentación. Manuel Méndez de Andés ordenó construir esta casona en 1912. Este indiano había heredado toda la riqueza de su tío, quien llevaba el mismo nombre y que había obtenido una formidable fortuna en Argentina en 1874, gracias a su industria de tabacos, La Abundancia. Sin duda, un nombre que resultó ser profético, ya que sus cigarrillos más exitosos, denominados Excelsior, fueron demandados por fumadores de toda Argentina. Su sobrino, un joven Manuel Méndez, comenzó a ayudar a su tío para finalmente convertirse en su heredero al morir este sin descendencia. En uno de sus regresos a Asturias, y ya casado con la joven de familia acomodada Társila Blanco Abella, ordena construir Villa Excelsior, al arquitecto preferido por los indianos y de gran prestigio, Manuel del Busto. No se reparó en gastos. Así, la obra del arquitecto mezcló diferentes elementos recordando la arquitectura del medievo, el clasicismo, el modernismo, llevándolo a la exageración. En el edificio destaca su planta rectangular, con galerías, balcones, porches, terrazas, cubiertas y ventanas multiformes. La grandiosa escalera de mármol conducía a las estancias superiores, con corredores de maderas exóticas, cristales policromados, forjas imposibles, muebles de caoba, pianos repartidos por todas las habitaciones. Villa Excelsior, además, estaba rodeada por exquisitos jardines, con especies de plantas y árboles traídos de diferentes lugares del mundo. Y todo este conjunto presidido por el que es sin duda su símbolo de identidad, la grandiosa cúpula verde que corona el edificio. La familia quería mostrar su poder económico y social, como así lo atestiguan las iniciales MA grabadas en el dintel de la puerta principal. Y su propósito fue logrado. Así, en 1912, Villa Excelsior será la más grandiosa del lugar, convirtiéndose en punto de moda para la reunión de toda la burguesía, con celebración de fiestas y banquetes de forma asidua. Manuel Méndez de Andés viviría a caballo entre Asturias y Argentina para atender sus negocios, mientras en Villa Excelsior vivían de forma permanente su mujer Társila y sus 6 hijos. A pesar de sus continuos viajes a América, los negocios comienzan a ir a menos. Su falta de habilidad en la administración de los mismos y el gasto desmesurado para mantener el estatus social genera el comienzo del declive económico, para finalmente desplomarse con la guerra de 1914. Pero la verdadera desgracia aún estaba por llegar. Cuando Manuel Méndez, en uno de esos viajes de regreso a Asturias, fallece en el camarote del barco, en extrañas circunstancias que nunca trascendieron. El dinero ya no llegaba a la villa de Luarca.
la falta de atención al edificio comienza a marcar su decadencia y con ella la de la propia familia. Aquellos invitados que tanto disfrutaban de las eternas veladas en la mansión se fueron distanciando. Társila, la viuda, junto con sus hijos, Esther, Raquel, María Rosa, Társila, Manuel y Fernando, nunca abandonó sus aires señoriales y mantuvo la vida en Villa Excelsior a duras penas, con la ayuda de su familia. Así conservaría a su lado a una de sus sirvientas y a un jardinero. La mayor parte de la descendencia de Manuel Méndez y Társila Blanco se mantuvo ligada a la comarca de Valdés, pero no evitó que la propiedad se sumiera en la ruina y el abandono. La última habitante de Villa Excelsior fue una de sus hijas, Esther Méndez de Andés Blanco, quien parece haber sido tocada también por el estigma de la desgracia. Esther fallece en 1999 a los 99 años de edad. A partir de este momento, la casona se sumerge en el abandono y comienza a sufrir innumerables saqueos. Pero también se inicia un nuevo periodo en la historia de Villa Excelsior. Comienza la leyenda de la Casa Encantada. La última habitante de Villa Excelsior fue Esther, una de las hijas de Manuel Méndez de Andés, una mujer longeva y que terminó viviendo en una situación bastante precaria. Sí, efectivamente llama la atención que ella efectivamente en una de las últimas entrevistas que concedió a un medio de comunicación, pues ella contaba cómo tenía otras opciones, tenía familia en Madrid, le habían de hecho ofrecido el mudarse allí, pero ella no, ella de alguna manera vivía apegada al recuerdo de Villa Excelsior y de una forma totalmente voluntaria pues prácticamente permaneció en la casona hasta los últimos tiempos. Efectivamente, ella nunca fue una mujer pues muy peculiar, nunca olvidó esos aires señoriales. Sí es verdad que ella también confesaba que vivía en una precariedad importante, sobre todo debido pues también a las condiciones en las que ya se encontraba la casona. Y desde luego que yo cuando investigamos la historia de esta familia, efectivamente lo que más me llamó la atención puede parecer un tópico, pero cómo efectivamente pues en ocasiones la ostentación, la riqueza no lo da todo, no es lo más importante en la vida, porque esta familia parece que estaba desde luego marcada por el estigma de la desgracia, sobre todo por línea femenina. Llama mucho la atención cómo este personaje, Esther, se queda viuda muy joven, estaba casada con un juez de Luarca, una persona muy importante, que fallece en un accidente de avioneta. Su deseo precisamente pues era haber tenido descendencia y de alguna manera pues se ve abocada a esa vida en soledad, siendo viuda muy joven, sin hijos. Su madre, Társila Blanco Abella, pues desafortunadamente también se queda viuda pues muy joven y como todos conocemos, en unas condiciones también un poco extrañas, ¿no? Sí, efectivamente, Manuel Méndez de Andés falleció en uno de los viajes de vuelta a Asturias, que venía desde Argentina, de los viajes que hacía regularmente para llevar los negocios de su empresa que había heredado de su tío. Y en uno de ellos de vuelta pues apareció pues muerto dentro del camarote en situaciones inexplicables y un poco extrañas. La verdad que llama mucho la atención y vemos que, como decías, pues es bastante una tónica que las mujeres pues enviuden muy pronto y los maridos fallezcan en extrañas circunstancias. La verdad es que es muy llamativo. Familia muy longeva, por ejemplo, pues otra de las hermanas de Esther, que llevaba el mismo nombre de su madre, Társila, pues falleció en el 2019 con la edad de 107 años. La verdad es que tuvieron una vida muy larga,
pero parece que no de mucha calidad, quitando esa primera etapa de esos tiempos gloriosos, digamos, de Villa Excelsior. Efectivamente, pues podemos ver que Villa Excelsior vivió tiempos mejores y la verdad que creemos que tras ella como que se trae una maldición realmente. Sí, precisamente esa maldición de la cual hablamos es lo que conlleva a que se inicie ese periodo en el cual, pues bueno, como comentábamos inicialmente, Villa Excelsior pues queda en un estado de abandono. Estuvo abandonada durante muchos años a raíz del fallecimiento de Esther y se convierte pues en un punto de peregrinaje, de curiosos, de investigadores, y la parte, digamos, más lamentable comienza a ser pues totalmente expoliada, saqueada, prácticamente pues queda desvalijada totalmente. Y nace, sin embargo, pues esa leyenda de la casona encantada. Muchas personas que pasaron por aquí pues atestiguaban cómo escuchaban voces entre sus muros, cómo veían luces extrañas, sonidos inexplicables, como si todavía esas fiestas de la antigua época de Villa Excelsior se siguiesen celebrando y Esther todavía habitase en la casona. Efectivamente, la leyenda dice que se ven sombras, se ven luces y bueno, quién sabemos si Manuel Méndez de Andés también habita la casa. ¿Es realidad, ficción? No lo sabremos. Bueno, tenemos que decir que algo pues sí sabemos. Sí, pero lo contaremos un poco más adelante, que nosotros hemos estado hace bastantes años dentro de esta casa y hemos vivido unas grandes experiencias y unos grandes sustos. Efectivamente, nosotros hace algunos años, cuando Villa Excelsior estaba en esta situación de abandono, al igual que otros investigadores y curiosos, decidimos adentrarnos. Van a ver a continuación las fotografías que sacamos y el deplorable estado de abandono en el que se encontraba. Pese a ello, hay que decir que la casona no perdía su encanto original.
Como decíamos anteriormente, hemos vivido una situación terrorífica dentro de esta casa. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. Hemos estado aquí dentro y hemos vivido una situación de decir más que incluso miedo. Creo que ha sido el sitio donde más miedo hemos vivido de todos. Lo primero que nos ha pasado ya más extraño ha sido que estábamos probando la antigua máquina cazafantasmas, que era una SB7, y en el momento que se preguntó por Manuel Méndez de Andés, pues por el tío. Manuel Méndez de Andés, tío. Hay que recordar que se llamaban de la misma manera. Efectivamente. Pues en el momento que preguntamos por él, pues un portazo inmenso y se nos cerró la puerta de golpe. Una puerta que estuvimos intentando abrir, pues no sé, estaríamos como 20 minutos intentando abrirla porque era imposible. Parecía que estaba clavada directamente al marco de la puerta. Y yo, en mis carnes, puedo decir que fue una situación de decir, ¿cómo salimos de aquí? O sea, nos quedaba la situación de saltar solo por la ventana. Y estamos hablando de que es una casona inmensa. Efectivamente, a ver, yo tengo que decir que, bueno, pese a que son muchas las vivencias que llevamos a nuestras espaldas, cuando yo recuerdo nuestra experiencia en Villa Excelsior, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra miedo. Yo puedo decir que en otros lugares pues vivimos situaciones de estrés, de nerviosismo, de muchísima tensión, pero yo en esta casona efectivamente sí tuve la sensación, yo creo que por primera vez, de miedo. Yo recuerdo que bueno, íbamos 3 compañeros y efectivamente nos encontrábamos en una de esas habitaciones y bueno, pues uno de nuestros compañeros a esa pregunta totalmente, bueno, dentro del contexto, una pregunta inocente acerca del tío, de Manuel Méndez, pues yo recuerdo además que justo previo al portazo escuché 3 golpes justo encima de nuestras cabezas. Yo recuerdo ese momento que lo que a mí se me vino a la mente fue que se nos iba a caer el techo encima. Yo hice este gesto como de cubrirme la cabeza porque bueno, los techos eran de escayola, pensé que todo aquello estaba desconchado, se nos iba a caer, y precedido de esos 3 golpes, pues es cuando se cerró esa puerta. Hay que decir también que era una noche, recuerdo que de verano, una noche de agosto, una noche pues agradable, cálida, no hacía ni una gota de viento y se levantó un viento tremendo, como una especie de microclima. A través de las ventanas, obviamente sin cristales, veíamos pues todos esos árboles exóticos, esas palmeras inmensas que rodeaban la casona. Y bueno, el aire las empezó a azotar de una forma brutal. Esa puerta se cerró, la verdad es que nosotros, yo creo que quedamos pues todos callados, nos quedamos en ese momento sin palabras, no reaccionábamos. Y hay que decir que ya cuando pudimos reaccionar, pues nos dirigimos hacia la puerta, que era una de las habitaciones superiores de la casa, y hay que decir que éramos 3 personas y no podíamos abrir esa puerta. Las 3 personas tirando de la puerta, una puerta pues bueno, bastante ligera, una puerta de madera interior, toda deteriorada, y no éramos capaces de abrirla. De esa vivencia tenemos una grabación, bueno, pues como les decíamos al principio del programa, es totalmente inédita, es un contenido que nunca hemos publicado y que hoy por primera vez vamos a escucharlo, donde se escucha perfectamente ese portazo y cómo nosotros nos quedamos pues sin palabras. Vamos a escucharlo. ¿Sabéis algo de Manuel Méndez, el tío de Manuel Méndez Méndez? ¿Está con vosotros también? El creador de la fábrica de tabacos en Argentina, La Abundancia. ¿Sabéis algo de Manuel Méndez, el tío de Manuel Méndez Méndez? ¿Está con vosotros también? El creador de la fábrica de tabacos en Argentina, La Abundancia.
Efectivamente, como decías anteriormente, tenemos la grabación que han visto, que han escuchado más bien, y bueno, la verdad que la grabación sobrevivió de milagro. Sobrevivió de milagro porque esto fue otro gran susto que vivimos en la noche. Y la verdad que fue que cuando estábamos, como decías, bajando de esta habitación después del sobresalto de la puerta... Después de lograr abrir la puerta. Bueno, después de llevar un buen rato tirando la puerta y ya pensando que no nos quedaba otra que saltar por una ventana, como decía antes, pues nos dirigimos hacia abajo para salir del jardín y tomar un poco de aire y decidir realmente qué hacíamos, porque el susto no fue poco. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando bajábamos. Tú llevabas la típica cartuchera que llevas del móvil aquí en el brazo, que era donde llevabas la grabadora puesta, y sentiste cómo la grabadora se te deslizaba de la funda y caía escaleras abajo, que ni en el descansillo paró, que hasta llegar abajo de todo. Por eso yo le decía a los espectadores que claro, que sobrevivió la verdad que de milagro. O sea, es muy raro que un aparato electrónico y más una grabadora que sobreviva al impacto que llevó de caer de las escaleras. Estamos hablando que estamos en el piso superior y es un buen tiro de escaleras, es unas escaleras de mármol y sobrevivió, pero de milagro. Sí, la verdad es que aún no nos habíamos repuesto de la impresión del portazo. Como tú bien apuntabas, una vez que logramos abrir aquella puerta, salir de la habitación, decidimos, bueno, vamos a salir al jardín y vamos a decidir qué hacemos, ¿no? Si nos marchamos o no, porque desde luego la sensación que teníamos en la casa es que no éramos bien recibidos allí. La casa es muy bonita por dentro, era muy bonita por dentro pese a la decadencia que presentaba en aquellos años, pero es el típico lugar donde desde el primer momento en el que te adentras tienes la sensación de incomodidad, de que alguien o algo te está observando y desde luego de que no estás a gusto. Yo no me sentía a gusto. Conforme vas subiendo efectivamente a las estancias superiores por esa gran imponente escalera de mármol que presidía la casona, más sensación ibas experimentando de ansiedad, de incomodidad. Bueno, y sí, la verdad es que la experiencia de la grabadora, pues yo es que creo que la recordaré para siempre, porque después de ese fenómeno poltergeist, efectivamente íbamos bajando por la escalera y bueno, es que yo la grabadora la llevaba efectivamente, recuerdo aquí en el brazo izquierdo, en esa cartuchera, que además para sacarla había que sacarla por arriba, iba bien sujeta, bien apretada, y yo efectivamente sentí cómo se deslizaba. Cuando miré para ver qué era lo que pasaba, pues lo siguiente que vi fue la grabadora escaleras abajo, además es que con una fuerza tremenda, porque no paró ni en el descansillo, llegó hasta abajo. Mi pensamiento en ese momento fue, bueno, pues no quieren que grabemos, adiós grabadora, con la grandísima suerte de que cuando llegué abajo de las escaleras, pues seguía grabando, ni siquiera se había parado ni se le habían desprendido las pilas. Bueno, al fin logramos salir a la entrada principal de la casa. A esta que tenemos aquí a nuestras espaldas. Efectivamente, y bueno, estamos ahí reunidos un poco hablando, consensuando qué era lo que hacíamos, porque también nosotros en aquella época, estamos hablando de bastantes años atrás, tampoco llevábamos gran equipo, ni íbamos con la intención de realizar, digamos, una investigación plena. Ni bueno, ni mucho material. Ni estábamos tan curtidos como realmente estamos a día de hoy. A día de hoy hemos entrado en infinidad de sitios terroríficos. Y bueno, en ese momento cuando salimos al exterior yo creo que lo más estaba recuperándose el corazón de los dos sobresaltos. No era poco y el primer susto de la puerta fue muy gordo y el segundo, el ver rodar la grabadora escaleras abajo, fue impactante. Pero no terminó ahí. Nuestro periplo por Villa Excelsior no terminó ahí. El tema fue que cuando estábamos, como dices, recuperándonos de ese susto aquí, tras de nosotros, aquí en el jardín, pues de repente se escuchó un estruendo de arrastre, pero bestial. Pero algo muy, muy brutal. Y bueno, pues como nos pasa habitualmente, pues somos muy curiosos. Dicen que la curiosidad mata al gato. Y somos muy curiosos, pues nos volvimos a adentrar de nuevo en la casa. Queríamos saber... Pese a que uno de nuestro compañero decía que había alguien en la casa, era imposible. Nosotros estábamos en la única entrada de la casa
Y pues bueno, pues nos decidimos entrar en la casa a ver qué había sido ese ruido. Sí, bueno, todo sea decir que efectivamente este amigo nuestro que nos acompañaba esa noche, decir que era una persona nada impresionable. De hecho, bueno, en aquella época nos había acompañado a diversos lugares y yo nunca lo vi con miedo en ningún sitio. Y es que él estaba totalmente convencido de que alguien, cosa que bueno, idea tampoco que no era descabellada, lo que pasa que sí cabe decir que era muy tarde ya. Él estaba diciendo que alguien estaba en la planta superior haciendo ese sonido de arrastre. Claro, yo le decía, a ver, es imposible porque nosotros estamos en la puerta y por aquí no ha entrado nadie. Es decir, si alguien hubiese entrado, nosotros lo hubiésemos visto. Y el que no, que hay alguien arriba. Bueno, pues en el momento que cogimos valor realmente, porque en ese momento tienes que llenarte mucho de valor y volver a adentrarte después de los sustos que llevas, pues entramos en el interior de nuevo, nos dirigimos a la planta superior nuevamente y habíamos visto con anterioridad, cuando habíamos estado viendo la casa, habíamos visto que en una de las estancias había una bañera grande de forja, pero una bañera que pesaba muchísimo. Creo que lo comentamos varias veces hablando de Villa Excelsior, que decíamos que creo que fue la única cosa que nos llevaron por el gran peso que tenía, la imposibilidad de mover algo así. O sea, le echabas la mano y era imposible ni tan siquiera levantarla del suelo. Y bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa es que cuando abrimos esa estancia donde estaba la bañera, se la habíamos encontrado en un sitio y cuando abrimos la puerta se encontraba en el otro lado de la habitación. ¿Explicación? Ninguna. Solo hay una explicación y evidentemente creo que basta, creo que no hace falta ni decirla. O sea, lo que estaba allí dentro estaba intentando por todos los medios asustarnos y cada vez fue a más, incrementando las acciones que tenía hacia nosotros para asustarnos y que nos fuéramos. Y yo creo que nunca he vivido algo tan brutal y tan bestial como ver que una bañera con ese peso que se moviese de un lado de la habitación al otro. Y que el suelo no se desplomase, porque también yo recuerdo que bueno, los suelos típicos de las casonas de indianos eran de madera y algunos de los muebles pues se habían caído a la planta inferior porque el suelo pues lógicamente con el deterioro había cedido. Esta bañera, que además yo creo que ha sido fotografiada en muchísimas ocasiones, pues como tú bien apuntas, creo que es de los pocos objetos que no se llevaron por la imposibilidad de sustraerla, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo creo que fue una de las vivencias que nos quedamos todos atónitos, porque es que se desplazó de un extremo al otro de aquella habitación. He de decir a los espectadores que, para que se hagan una idea, que en una de las estancias en varias estancias había pianos por la casa repartidos, y en una de las estancias el peso del piano había hecho ceder el suelo y se había hundido hasta la planta inferior. Eso es para que se imaginen que cómo pudo ser que una bañera con el peso que tenía se desplazase de un lado de la habitación a otro, lógicamente arrastrándose, porque nosotros oímos el ruido del arrastre, y sin haberse desplomado hacia la planta inferior. O sea, es increíble, si un piano lo hace, imagínense lo que puede hacer una bañera. O sea, sí, sin duda, bueno, pues unos fenómenos que desde luego se podrían calificar de fenómenos poltergeist. Es muy característico además cuando hablábamos del famoso portazo, que justamente antes del portazo fue cuando yo escuché esos 3 golpes justo encima de nuestras cabezas, que son muy clásicos cuando anteceden a un fenómeno poltergeist. Es bastante habitual que previo a un fenómeno poltergeist se escuchen siempre 3 sonidos de arrastre o 3 golpes. Lo que pasa que bueno, en esa ocasión yo pensé que lo que iba a caernos era el techo y fue la famosa puerta, pero desde luego el clima de hostilidad en el sitio era total. Qué decir que después del acontecimiento de la bañera, que además hay que tener en cuenta que estos 3 sucesos fueron todos encadenados, es decir, no nos dio tiempo de reponernos de uno cuando nos vinieron los otros 2. A partir de ese momento ya, pues es cuando decidimos abandonar Villa Excelsior,
pero no sin antes decir que nuestra estancia pues bueno, fue bastante larga, estuvimos durante bastantes horas en la noche y esa grabadora que yo llevaba encima pues registró voces bastante inquietantes y respuestas inteligentes a preguntas que realizamos, que desde luego yo creo que atestiguan que efectivamente en Villa Excelsior no estábamos solos y que de alguna manera la fama que se había ganado de mansión encantada pues era por algo. Efectivamente, no eran infundadas las leyendas que habían en torno a ella, y nosotros podemos constatarlo gracias a la grabación de esa noche y la cantidad de parafonías que pudimos haber sacado. Nosotros en este programa vamos a mostrarles por primera vez pues esas parafonías inéditas, esas voces perdidas del más allá que captamos esa noche en Villa Excelsior. Bueno, pues vamos a dar paso a esas voces grabadas en Villa Excelsior, a esas parafonías. Vamos a escuchar la primera de ellas, Alonso, que la verdad llama bastante la atención. Llama la verdad la atención porque siempre se meten conmigo y en esta ocasión no era referente a mí. Y la verdad que la parafonía es llamativa y en ella dice muy claramente puta. Villa Excelsior era un lugar de fiestas, de celebraciones, y bueno, en una de esas voces recogidas aparece una señora que se identifica como Antonia. Sí, yo me llamo Marian, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Sí, yo me llamo Marian, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Y nuestra siguiente parafonía, pues la verdad que es una parafonía muy llamativa, ya no solo por la palabra que dice, sino por quién lo dice. Es una voz de un niño espeluznante, la verdad, en la que dice ayuda. Siempre existió el mito de que en Villa Excelsior aún seguía habitando Esther, esa última inquilina de la casona. Era obvio que nosotros en aquella noche teníamos que preguntar por ella. Efectivamente, así lo hicimos. Preguntamos por ella. Y no sé si ella misma o alguien nos contesta y nos dice Esther. ¿Está Esther con vosotros? ¿Está Esther con vosotros? Y bueno, pues sin perder el hilo y sin metiéndose contigo, pues no sé si es referencia a ti o referencia a quién, pues... yo creo que a todos los que estábamos allí. Una parafonía que dice loca. Está claro que en Villa Excelsior no éramos bien recibidos. Así lo atestiguan esas parafonías recogidas. La siguiente que vamos a escuchar ahora mismo, yo la califico de espeluznante. No tanto por lo que nos dice, porque nos invita a marchar, nos dice marcharos, sino por el cómo lo dice. Les recomiendo que se sujeten bien, porque la voz es terrorífica. Vamos a escucharla. ¿Podrías decir quién eres? ¿Podrías decir quién eres? En la siguiente parafonía está claro sin duda que querían o decirte algo
o ya explícitamente decirte que te marcharas, porque literalmente te llaman por tu nombre, dicen Marián. Joder. Joder. Relacionado con todos esos sucesos tan extraños que pudimos vivir en este inquietante lugar, yo recuerdo que ya desde el comienzo, cuando nos adentramos en la planta inferior de la casona, cada cierto tiempo íbamos escuchando una especie de, bueno, como de sonido. Era un sonido cíclico, incluso yo recuerdo que además lo hablamos, que miramos los relojes y aproximadamente cada media hora escuchábamos ese sonido. Lo estuvimos escuchando prácticamente, además todos, durante todo el tiempo que permanecíamos solamente en el interior de la casona. En el exterior no lo escuchamos. Primeramente, bueno, pues especulamos con la idea de que pudiese ser pues el sonido de algún reloj, de algún edificio que hubiese en los alrededores. Tampoco nos parecía algo muy explicable, muy lógico. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ya en casa, cuando en el laboratorio recopilamos todo ese material, sobre todo de la grabadora que llevábamos, escuchamos ese sonido. Resulta ser que ese sonido era otra parafonía y nos decía algo, una voz inquietante, una voz aterradora que decía la palabra miedo. Bueno, no sabemos si esos otros habitantes del otro lado de la casona estaban bien, estaban felices, o por el contrario, pues en una situación de tristeza, ¿no? Porque por un lado, pues pedían ayuda, esta parafonía tan espeluznante del miedo, y luego también registramos un quejido. Vamos a escucharlo. Y no por última y menos importante, pues nos queda la última parafonía de todas las que hemos recopilado. Teníamos mucho más material, pero como siempre escogemos pues las más importantes, las más llamativas, las mejores audibles, y en esta última dice nunca más. Pues como decía, no ha sido la única. Esto ha sido lo que hemos vivido dentro de Villa Excelsior, ha sido nuestra vivencia. Nosotros lo podemos decir en primera persona que sí, probablemente pudiese ser que, o pudiese no, probablemente algo había ahí con nosotros, algo que no nos quería dentro de esa casa, y bueno, pues nosotros lo hemos contado en primera persona, y ha sido nuestra noche que hemos pasado ahí, y recordarla como una noche realmente de decir que de miedo. Sin duda, una experiencia, yo diría que de las que marcan, no sé si ese nunca más, quizás se pudiese referir a que Villa Excelsior nunca más volvería a ser la misma. Lo que está claro es que, bueno, pues en algún futuro, sean las condiciones que sea, pues nosotros nos gustaría volver a pasar una noche más en Villa Excelsior. En la actualidad, a Villa Excelsior se le ha dado una segunda oportunidad. No hace mucho tiempo fue adquirida por la empresa asturiana Paisajes de Asturias, al frente de la cual se encuentra un médico de mucho prestigio, multimillonario, Víctor Madera. Bueno, la finalidad es convertirla en un hotel. Prácticamente se encuentra terminada, totalmente reformada, y bueno, pues una buena idea. Porque al menos se recupera, ¿verdad? Sí, como estamos acostumbrados, que normalmente los lugares así terminan en decadencia y cayendo todos abajo y destruyéndose, yo creo que es una buena idea poder darle una segunda oportunidad a un sitio como este y que realmente que la gente disfrute y vea cómo era más o menos, no está exactamente como estaba, pero que vean cómo era la ostentación en esa época, la verdad. Conserva su gran símbolo de identidad, sin duda, que es esa magnífica cúpula verde tan bonita. Y bueno, pues tenemos que despedirnos ya de Villa Excelsior,
no sin antes terminar comentando a modo anecdótico que parece que, bueno, la maldición de Villa Excelsior de alguna manera nos influyó a nosotros en la grabación de este programa. Hay que decir que pese a la cantidad de programas que llevamos y experiencias que llevamos con todo el tema audiovisual, pues nos ha costado mucho poder realizar este programa. Nos hemos encontrado muchísimas dificultades, contratiempos de todo tipo en la grabación del mismo. Al fin sale a la luz e incluso a modo anecdótico a la hora de intentar pues recuperar un poco de información o de contactar con ciertas personas que habían conocido a esta familia. Nadie nos quiso hablar de ella. Pues no, cada vez que decíamos la palabra Villa Excelsior, pues la gente parecía que se quedaba muda. Lo dejamos ahí a modo anecdótico. Terminamos ya por hoy, como siempre, invitando a nuestros espectadores a que nos acompañen en nuestra próxima aventura descubriendo las historias más ocultas de Asturias.